Muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy el episodio 15 de Pulsión de Radio, un episodio policial. Me acompañan hoy Diego Yaiche. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel, aquí de vuelta. Bueno, y está ya desde el comienzo del programa Amaya Laines. Hola Amaya, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Bueno, al invitado lo vamos a presentar en un ratito, pero sí vamos a, por un lado, vamos a anunciar, hoy tenemos el Rincón de los Libreros con Rubén Goldberg, que nos va a hablar de la novela policial cordobesa. ¿Mm? Así es, ¿Sí? ¿Es así? así es. Bueno, vamos a tener después también la agenda cultural con algunas instantáneas sobre actos criminales y vamos por último también a, bueno, hoy viajamos a San Salvador de Jujuy y así que Walter Molnar y Laura Salinas bueno, En van, dupla. sí, en dupla en la sala de cine. Bueno, vamos, ¿les parece a escuchar un tema musical y a la vuelta eh, nuestra hora de entrevistas? Pulsión de Radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, vamos a empezar nuestra hora de entrevistas y por si alguien no lo conoce, el tema que escuchábamos recién, Alma de Diamante, de Luis Alberto Spinetta, y hoy vamos a tener un tema de todos músicos argentinos para celebrar la Semana de la Tradición. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Luis Di Santo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y es desde ya una gran alegría contar con tu participación. Y bueno, hoy nos traes temas que son de muchísimo interés siempre, ¿m? Pero además, por lo menos lo que a mí me sucede cada vez que te empiezo a escuchar, me dan ganas de quedarme escuchándote horas bueno, el tema, en fin, vamos a ir a escucharte a vos. Una breve presentación formal e informal al mismo tiempo. Y Luis Di Santo es docente, entre otras muchas actividades, docente de posgrado en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y está a cargo de la coordinación del programa de actualización en investigación de la psicología criminal. Y bueno, desde hace muchos años, uno de los temas realmente cautivante, en el que es uno de los especialistas, yo diría a nivel mundial, me animo a decirlo, en relación a la serialidad criminal. Bueno, bienvenido Luis. Bueno, no sé qué decir después de esta presentación y vuelvo a agradecer la invitación. Bueno, bueno, y hoy hemos titulado un poco en conversación, en forma conjunta, el programa de hoy, Investigación del crimen, búsqueda del sujeto. Contanos, en primer lugar, ¿cómo te acercas a estos temas? Yo conozco una historia sobre la que tengo muchas ganas de preguntarte a modo de aperitivo, ¿no? Bueno, en el año 1997, leyendo alguna noticia del diario de alguno de estos casos de los serial killers de Estados Unidos, empiezo a leer lo que hizo uno de estos sujetos, en particular Jeffrey Dahmer, ¿no? Después que leo la nota me quedo pensando, ¿qué es este tipo, ¿no? Básicamente desde la perspectiva clínica, que es la formación que uno ha tenido y ha practicado más.
Bueno, y esa pregunta me fue llevando a tratar de conseguir material, dado que aquí no había nada. Fui consiguiendo algún material, me contacté con gente del exterior, fui estudiando gran parte del material en inglés, y en el año 2000, con más preguntas que respuestas, presenté en extensión universitaria en un seminario que se llamó Asesinos seriales, fenómeno de la posmodernidad o superación del sujeto racional, como pregunta. Ajá. Pero ya arrancamos con todo, con ese título. Ahí empezaste por lo menos en la Facultad de Psicología, sí, a desarrollar académicamente el tema. Exactamente. Sí. Ahora, hay una historia que en algún momento vos me contaste que a mí me pareció de lo más interesante también. Y porque, si yo no recuerdo mal, uno de los primeros asesinos seriales de nuestro país, uno que terminó sus días en la cárcel de Ushuaia, transitaba y sus crímenes estaban ahí desarrollados, llevados a cabo en territorio por el que vos después transitaste, ¿no? Sí, ¿Querés contar esa historia? En realidad, lo que te dije fue lo primero, ¿no? Entonces, di una charla en un lugar sí, de un grupo psicoanalítico en la Biblioteca del Congreso, y la segunda charla que iba a dar en un, digamos, café literario del barrio Parque Patricios, me hizo releer el libro de María Moreno, que es uno de los primeros libros que se escribió sobre el petiso orejudo. Ya lo había subrayado y todo el libro. ¿Quién vendría a ser el petiso orejudo? Cayetano Santos Godinos, un niño y joven que empezó a matar a los 8 años y fue capturado a los 16. Empezó a los 8 años, fue su primer asesinato. Sí, o sus intentos. Sí. Y fue capturado a los 16 en 1912. Durante mucho tiempo se consideró que fue el primero, pero hace muchos años, viendo un material, yo me di cuenta que había otro que era anterior. Pero bueno, esa es otra historia. En la Argentina, ¿no? En la Argentina. Hubo un antecedente. Sí, sí. En la Argentina. Pero bueno, entonces nombran dentro de su último crimen que llevaba a su víctima dándole caramelitos. Él mataba niños. Y llega a un almacén porque el niño no quería ir más, no quería caminar más. Entonces le vuelve a comprar caramelitos y lo atiende una adolescente, hija del almacenero, que luego brinda la descripción de él. Ponen el nombre de esta adolescente y a mí me resuena. Yo llamo a mi prima, le pregunto si conocía a esta persona, le dejo en el contestador la inquietud, ella me responde en el contestador que sí, que era alguien de nuestra familia. Mejor dicho, conocida de mi abuela sobre todo, de mi tía. Y ahí aparece una asociación, que esto es lo que vos querés que yo cuente. Eso es lo que quiero que cuentes, sí. Que un recuerdo que no sé si es así, o es un poco un recuerdo encubridor, pero bueno, algo de verdad debe tener, que yo tendría 5 o 6 años, no sé qué macana me debo haber mandado, vivíamos en Parque de los Patricios todavía. La zona del petizo. La zona donde él vivía y cometió alguno de sus delitos. Y entonces, tanto mi abuela como mi mamá me recriminan lo que yo había hecho, que no me acuerdo qué era, y me dicen, ¿y si no va a venir a buscarte el petiso orejudo? Como si fuese el hombre de la bolsa, ¿no? Claro, yo al recordar esto... Va a venir a buscarte y te va a clavar clavos en la cabeza. Bueno, eso, ¿no? Lo hizo una sola vez, el último crimen. Entonces, claro, yo digo, ¿quién será este tipo? Pero debe ser alguien jodido, digo, porque si me amenazan con este tipo... Bueno, entonces, al releer y tener esta asociación, yo digo, evidentemente, como yo suelo sostener, no nos acercamos nunca a nada que nos es totalmente ajeno ni desconocido, lo sepamos o no. Entonces fui con esta cuestión a dar la charla. Bueno, no había mucha gente, pero había una señora de cierta edad, mayor, entre ese pequeño público que me escuchaba. Entonces yo decía, bueno, esto pasó en tal calle, que ahora se llama tal,
en tal otra, que ahora se llama así, pero no pude ubicar las calles donde queda el escenario del último crimen, que se llamaba la Quinta de Moreno o la vieja fábrica de ladrillos. Toda una manzana que estaba abandonada. Entonces la señora, sin moverse, con una voz que venía del fondo del tiempo, me dice: la Quinta de Moreno es el actual Colegio Bernasconi, colegio al que yo fui en el preescolar. Bueno, entonces... a la edad justa 3 que años, agarraba a los claro, niños el petiso orejudo. Pero digo, ahí me di cuenta que tanto mi abuela como mi mamá me habían transmitido algo bajo esta figura que ellas seguramente vivieron, mi abuela como adulta, mi mamá y mi tía tenían edades, porque mi madre cuando yo nací tenía 42 años, o sea, había una distancia generacional grande, tenían edades para ser víctimas, o sea que algo de esa cosa quedó, claro. Y a mí me la comunicaron vía un personaje que yo no conocía y que me anoticé quién era muchísimos años después. Y ahí me di cuenta que algo de eso, es mi versión por supuesto, de alguna manera me había direccionado hacia este lugar, ¿no? Sí, de pronto ese interés no es que nació de un repollo, ¿no? Parece que... No, quizás de otra planta. De otra planta. Diego. Y respecto a este direccionamiento, yo, si no estoy equivocado, vos haces una diferencia entre criminalística y criminología, ¿no? No la hago yo, hay una diferencia. Bueno, pero esto lo has afirmado como... Sí, lo que pasa es que se suele confundir. La criminalística en general es se nutre de las disciplinas de las ciencias físicas y biológicas y busca, a través de los indicios, ayudar en la investigación de un crimen. Digamos, en cualquier delito que hay una escena del crimen, ustedes lo habrán visto hasta el cansancio, los criminalistas son los que registran todo, filman, fotografían, si encuentran algo, le hacen el detalle, le ponen una medida para ver cuánto miden, le levantan los indicios. Luego esos tiene varias disciplinas que la nutren: la balística, el estudio de la trayectoria de proyectiles, la papiloscopía, las huellas digitales, todo lo que es la criminalística de campo. Después está la de laboratorio, todo lo que se lleva al laboratorio, los fluidos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Sangre, semen, saliva, bla, bla, bla. Y la criminología, o sea, tiene un basamento de las ciencias duras. Busca entender y comparar. Por ejemplo, si este proyectil se parece a este otro, se compara, hay instrumentos, bla, bla, bla. La criminología lo que busca es entender por qué el ser humano comete crímenes, ¿sí? Entonces, ha tenido múltiples teorías psicológicas, sociológicas, jurídicas, culturales. Es una disciplina que también se nutre de muchas cosas, trata de entender un poco, en un sentido amplio, el porqué del crimen, ¿no? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo, para investigarlo, etcétera, etcétera? Por eso, una tiene que ver con un campo y otra tiene que ver con otro campo. Lo que yo vengo, de alguna manera, desarrollando hace tiempos, se llama criminología de campo también, porque lo que busca es leer e interpretar los datos duros de la criminalística, pero en una vertiente comportamental, para entender la motivación en juego. Por eso tiende un puente, tanto epistemológico como metodológico, entre la criminalística y la criminología, que habitualmente han estado separadas. Esto no lo invento yo, es algo que nace en el mundo anglosajón ahora 40, 50 años atrás. Y vos planteas un método, ¿no? El perfilamiento, ¿no? Ese es el nombre popular y es la palabra equivocada al mismo tiempo, ¿no? Como muchas cosas que se difunden. Claro, porque el perfilamiento ya viene del Lombroso, por ejemplo. No, en realidad la palabra perfilar o perfil también se utiliza en la industria. Los perfiles de acero, o sea, es un término polisémico. En el caso del perfilamiento moderno no tiene que ver con Lombroso, tiene que ver con establecer características más o menos constantes o recurrentes a través de lo que alguien dejó en un acto criminal, una persona que no se conoce quién es, ¿sí? Diferente al Lombroso, que miraba a alguien y decía, este tiene tal cosa, este tiene tal otro, por este estigma. Esto arrancó con el FBI, ustedes lo pueden ver en la serie de Netflix
Mindhunter, que Sí, está El Origen, sí, sí. donde entrevistaron a un grupo entre 30 y 40 de estos sujetos, estudiando su fantasía, sus historias, y ahí armaron un poquito esta tipología que fue el comienzo moderno de este tema. Hoy no se llama el que hace esto, no se le llama más perfilador, si bien el 90% del mundo le dice perfilador. Se llama analista de casos. ¿Por qué analista de casos? Porque cuando a vos te toca intervenir en un caso de estos, como a mí me ha tocado intervenir, no siempre es posible hacer un perfil. Entonces, lo que vos tenés que ayudar es a la investigación, y para eso tenés que ver si se investigó bien o mal, qué falta, qué se podría haber hecho. Es como un análisis sobre lo investigado. Esta es la tarea más abarcativa. Es el análisis sobre lo investigado, pero en la perspectiva, tomando, ¿no?, lo que propusimos a modo de título, ¿no?, es en la perspectiva del encuentro a través de toda esa información de algo que se ubica a nivel de la singularidad, ¿no? Sí, acá lo que hay siempre, y esto por mi formación analítica yo lo puedo sostener un poco mejor, pero en general no se sostiene, que siempre hay una tensión entre el protocolo, que está bien armado, los protocolos están bien armados, están hechos en las experiencias, no son paparruchadas, y el caso singular, ¿no? Por eso, lo primero que nosotros tenemos, y de esto vos sabés muchísimo más que yo, nuestra primera lógica y primer razonamiento es el inductivo, en general. O sea, tratamos de entender algo comparándolo con algo que ya conocemos. Y muchas veces el razonamiento inductivo dice, bueno, esta persona seguramente es así, hizo tal cosa por esto y por lo otro, basándose en estadísticas o en referencias o en diagnóstico. Pero lo mejor es trabajar cada caso con su información concreta, o sea, el razonamiento deductivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el resultado de esto, cuando se hace un perfil, si ustedes quieren, no es decir fue fulano o no fue mengano, sino la persona más probable o más posible, según la situación que haya hecho esto, tiene determinadas características. Nunca pones un nombre, ni un apellido, ¿sí? Pones una suposición y sirve como un complemento muy humilde para que la investigación siga en curso. Es como que se configura una suerte de retrato, ¿no? Sí, pero en otros casos, Gaby, que esto lo hemos hablado, me han pedido esto, y sin embargo, lo que resultó, dado que era lo que habían hecho estos autores, era muy común a lo que podrían hacer decenas de autores de este tipo de delitos, que era un robo, pero la persona muere, la señora muere después a lo largo del tiempo. ¿Querés contarnos Bueno, hay un robo en una ciudad. La sí, señora le atan y dice, los dólares ¿dónde están? La señora decía, no hay dólares. Bueno, los tipos seguían buscando. La mujer, como estaba mal atada, se escapa, pide auxilio y se tira en un balcón tipo francés, pero a la calle. O sea que había medio metro entre el balcón y la calle. Los ladrones se escapan, la mujer queda un poco lastimada, interviene la policía, medicina legal, la revisan. Estaba un poco golpeada, pero ella tenía que viajar para el cumpleaños de su nietito. Entonces quiso viajar. Cuando viaja se empieza a sentir peor. La llevan al hospital, vuelve a su ciudad, se pone peor, internada, y a los 10, 15 días muere. Entonces, la carátula pusieron homicidio en ocasión de robo. Polémica desde el punto de vista jurídico, pero bueno. Entonces, después de un año de que no encuentran las huellas, no encuentran esto, no encuentran lo otro, piden a la institución donde yo trabajaba, que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si podíamos hacer algo por esta causa. Bueno, yo digo, mire, le puedo dar una genialidad, porque lo que hicieron estos chorros es lo mismo que hacen decenas de chorros, no hay nada que los distinga. Entonces yo ya estaba por escribir eso, vuelvo a leer la causa, y de pronto veo que entre el informe de autopsia y el certificado de función, escrito por el mismo profesional, había una palabra de diferencia. ¿Qué palabra? Purulento. Quiere decir, debido a una infección. Sí. Eso cambiaba totalmente la perspectiva de la causa. Yo no podía saber si esa omisión, cuál era el origen de esa omisión.
cuál era el motivo de esa omisión. No lo podía saber y tampoco lo podía valorar y no era mi posición valorarlo. Pero señalo esto, llamo al fiscal y le digo, y el fiscal me dice, bueno, entonces quizás hay que cambiar la dirección de la investigación, porque eso podía significar que la muerte de la señora, más allá que los golpes los recibió durante el asalto, se debió a una mala praxis. Bueno, eso también hace el analista de casos. Es un lector advertido, por eso tiene que tener una visión holística y no encajonarse, te pido esto y te doy esto. Yo siempre le digo a la gente que empieza a trabajar en estos temas, digo, hay que hacer una admisión de la causa, para ver si se puede trabajar y de qué manera. Sí, sí es analizable. Siempre es analizable, pero ¿cuál es, vamos a decir, lo que puedes aportar vos en ese sentido? Porque a veces lo que te pide la justicia son determinadas cuestiones que le parecen pertinentes, y los peritos en general, como tienen una posición un poco subordinada, tratan de responder. Yo, como estoy en otro lugar, o sea, no pertenezco al Poder Judicial, sino que está en otro lugar, decía, no, mira, esto no me lo pidas, me tenés que pedir esto, o lo que te puedo dar es esto. Entonces, esa conversación también es posible a veces no tanto. Sí, ese otro lugar, vale decir, es que, bueno, vos solés ser consultado por crímenes no resueltos, ¿no? En nuestro país. Ahora te vamos a proponer, vamos a una pausa musical y a la vuelta, ¿tenés ganas de contarnos algo en relación a esa experiencia en el trabajo, bueno, de campo, se podría decir? Sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar citos chocolates de Villa Langostura que nos trajo nuestro querido columnista Me han Diego degradado, Yaiche. me han degradado columnista. No, ex como columnista. Pero bueno, volvemos con un caso de plena actualidad, ¿no? Hace unos días, y acá hay que aclarar que no nos referimos a ningún personaje de la política nacional, nada que ver con las elecciones, pero vamos a hablar del hombre gato. Bueno, el hombre gato es un caso reciente, bastante interesante, yo creo que va a dar que hablar. Alguien de origen israelí, que vivía hace muchos años en nuestro país, en la ciudad de Mendoza, y que lo visitaron su madre y su tía, desaparecieron y luego se comprobó, sobre todo mediante la odorología, que se le estudió por el olfato de los perros. Se comprobó que estaban ahí. Bueno, él fue acusado de esto pasó hace varios años, 3 años, y ahora el tema era que si bien la autoridad... esto pasó hace... 3 años. 3 años. Lo que pasó ahora fue el juicio. Esto fue antes de la pandemia. Y entonces, bueno, fue acreditada su autoría, pero este hombre empezó a decir que esto no es así, mostró como cuestiones delirantes, alucinatorias, que él se consideraba un gato. Entonces, bueno, más allá de esto, es interesante para pensar el valor del tema del diagnóstico en nuestro campo, en el campo clínico, y cuando se traslada al campo jurídico. Porque como dice Miller, y esto en general sucede, pero no se piensa mucho, la justicia y la policía, más la justicia que la policía, hacen un recorte de la clínica clásica y tradicional, sea psiquiátrica, psicológica, psicoanalítica, y la toman, ese recorte, en función de lo que necesitan ellos. O sea que los diagnósticos que muchas veces se dan en el ámbito jurídico, hay que recordar que fueron construidos en otro ámbito y con otro fin. Claro, en otro ámbito y en otro contexto. Exactamente. Se podría decir. Entonces, en este caso, aparecen todos los diagnósticos de imputabilidad, inimputabilidad, o sea, es responsable penalmente, sabía lo que hacía, como dice Mauro Zeta, sabía lo que hacía, o es irresponsable penalmente, o sea, está loco, ¿no? Sí, es el punto que interesa a la justicia, ¿no? Quedó acreditado que era imputable, o sea, que fingía, porque hubo un momento donde la jueza decía, usted sabe que se lo acusa, el tipo maullaba, entonces lo sacaban de la sala,
Después el tipo habló como cualquiera de nosotros. Pero la pregunta, más allá de esto que yo estoy diciendo, que he charlado con algunos colegas, es si un psicótico puede fingir, aunque tenga una cuestión delirante. Y yo te diría que sí. Porque de pronto vos tenés aquellos sujetos que están alucinando y no dicen que están alucinando, porque saben que les toca más medicación, más encierro, bla, bla, bla. O alguno que entrevistamos hace muchos años con una colega que había que cambiarle la medicación porque tenía una impregnación neuroléptica, un hombre de 50 y pico de años en ese momento, y se había brotado a los 17, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, y tenía mucha transferencia con el medicamento que él tomaba, sobre todo con la palabra de ese medicamento, y no lo quería cambiar. Entonces la psiquiatra iba así, viste, queriéndole preguntar sobre sus fenómenos elementales de una manera cool, por llamarlo de alguna forma, y le dice, ¿y usted del oído anda bien? Y el tipo dice, ¿usted me quiere preguntar si yo escucho voces? Bueno, le dijo la psiquiatra, sí, pero ¿sabe qué? Ya no le doy bola. Entonces, claro, vos te encontrás con diferentes fenómenos que no todo es unidireccional. Entonces, alguien que ha cometido un crimen y que está loco, también podría, aparte, alguien puede fingir la locura, pero alguien que está loco también podría fingir, y yo te diría que sí. Sí, podría fingir otra locura. Pero esa sutileza, sí. Digamos, es muy difícil que se considere en el ámbito jurídico, porque ahí es o es o no es, ¿no? Los matices en general no tienen mucho lugar. Tenés el caso del tirador de Belgrano, Martín Ríos, que por todo lo que el tipo hizo, que ocultó su identidad, garantizó su vida, parecía un tipo absolutamente responsable de sus actos. Ahora, cuando lo apresan, empieza con toda una producción psicótica plena. Ahí vos te das cuenta también, a posteriori, que en algunos sujetos el crimen es un estabilizador. Sí, que eso es muy interesante, el desenlace de ese caso, ¿no? ¿El de Martín Ríos? Sí, sí, sí. ¿Querés contarlo? Porque vos decís lo que a mí me contaron. Lo que a vos te contaron, bueno, sí. Bueno, dando una clase en una ciudad del sur, de la Patagonia, en el BREC, y hablé de este caso. Se acerca una chica joven abogada, ahí en general era gente del Poder Judicial, y me dice, mire, le quiero contar que ese día, en esa calle, a esa hora, yo estaba caminando atrás de unos metros de Martín Ríos. Esto sucedió en Cabildo, entre La Pampa y creo que José Hernández, algo por el estilo. Estaba caminando. Entonces, venían unos chicos riéndose. Unos pibes jóvenes que venían riéndose porque eran amigos, ¿no? Como uno se va riendo por la calle con la gente amiga. Uno de ellos fue el que terminó muerto, de esos chicos. Entonces Martín Ríos mira por encima de su hombro hacia atrás, malamente, mirando a esa gente que se reía. Camina unos pasos más, siguen las risas y ahí él saca el arma y empieza a disparar, ¿no? Entonces uno puede conjeturar que ahí había una interpretación delirante. Se están riendo de mí. Se están riendo, me están gozando. Me están gozando, ¿no? O sea, es interesante cómo estos detalles muchas veces explican ciertas cosas, pero si yo no hubiese tenido, o sea, más allá de lo que supe después, si yo no hubiese tenido ese relato... Sí, de casualidad claro, te encontrás con una testigo. Y que la gente que lo dice tampoco le da el valor que le podemos dar nosotros, porque es alguien que miró mal, y no conecta el miró mal con la risa, o sí, pero tampoco le da un valor. Para quienes no conocen el caso, es este hombre que disparaba desde una terraza, ¿no? ¿En Belgrano? No, ¿Desde dónde? En realidad fue increciendo. Empezó a disparar. Primero le disparó a un tren que pasaba por altura. Luego a un colectivo. Después a gente que estaba en un bar. Y finalmente esta escena. O sea, cada vez se iba acercando más, ¿no? Pero la única persona que mató es este chico, que ahora no me acuerdo el nombre, un estudiante de 18 años de Necochea que estaba estudiando aquí en Buenos Aires, no sé qué cosa. Ese fue el único crimen logrado. Digamos. Disparó a mansalva, pero a los otros los hirió. El caso de Martín Ríos es muy interesante para pensar nuestro métier clínico en general,
pues un muchacho que siempre presentó problemas y estuvo en tratamiento psicológico, psicopedagógico, psiquiátrico. Antes de esto, él había empezado a consumir sustancias psicoactivas y fue una comunidad terapéutica. Se curó. Sale y empieza con toda esta cosa de identificación con lo militar, tipo Rambo, comprar armas, municiones. Entonces lo que uno puede leer a posteriori, que tanto el tema de las toxicomanías como este tema eran montajes, eran suplencias de una estructura que no se había desencadenado. Pero esto es muy difícil de prever y de prevenir, ¿no? Como dice Winnicott, siempre llegamos tarde a lo que pasa entre cuatro paredes. Sí, sí, sí. Sí, pero de algún modo se puede, por lo menos es una hipótesis bastante frágil, pero se puede pensar que esas drogas, incluso vos, bueno, mencionabas ahí que esto lo tenía el efecto de estabilizarlo. Por eso digo montaje, ¿no? Claro. Tanto Sí, uno sí. como otro eran montajes. Lo que pasa que, vos decís, bueno, un tipo que mata está loco, sí, pero su verdadera locura para él fue la otra, la Sí, que eclosionó sí, sí, sí. cuando yo tampoco tuve ese recurso. Anda a hacerle entender esto a la gente. No, no, Es claro. una cosa imposible de transmitir porque vos ves, no, este tipo está loco porque mató, lo otro no me interesa. Pero para estudiar la fineza del tema y el recorrido subjetivo, o sea, si nosotros hubiésemos, tomando el título de hoy, si hubiésemos buscado un sujeto acorde a la última escena del crimen, no hubiésemos buscado un tipo como Martin Rivers. Ajá. Ese Eso te quería es el- preguntar. sí. Ahí cuando, digo, cuando planteas esta búsqueda del sujeto, ¿qué entendés por sujeto ahí? No, yo no hablo de sujeto. Ah, bien. Acá se habló, es el título que pusieron hoy, Bien, ¿no? bien, Pero sí. vos no decís sujeto. Aparte, Bien. sujeto tiene un valor de acuerdo al discurso que lo aloje. Exactamente. Sí, en el discurso policíaco, por ejemplo, Exactamente. no Ajá. tiene nada que Pero ver que el vos O en, no el, hablás o en el de discurso de la suegra, este sujeto. Exacto. ¿no? O sea, pero digo, Claro. esto me parece importante. de la suegra Vos- del vos no asesino. hablas de sujeto. Yo hablo de sujeto cuando tengo que hablar de sujeto. Yo no pongo el sujeto, ¿no? Y si lo pongo en un sentido genérico. Exactamente. Porque si no, los que estamos formados psicoanalíticamente siempre le pedimos al otro que nos aclare qué quiere decir con sujeto, no sea cuestión que nos toque nuestro sujeto, el sujeto del inconsciente. En realidad es una palabra que tiene una polisemia y un uso tan grande que solamente puede estar circunscripto de esa manera cuando uno está entre psicoanalistas, porque vos hablás con otro y decís, pero ¿estamos hablando de lo mismo? No, no estamos hablando de lo mismo. Y otra Sí, cosa, sí. todo este trabajo es un trabajo en un campo de fronteras, es un trabajo mestizo. Sí, de muchas fronteras. Entonces, además, ¿no? no podemos ir con las cosas estructurales y las rigideces porque las mismas palabras tienen un valor diferente, ¿sí? Según el discurso que la aloje, según la práctica que la sostenga, incluso dentro del mismo psicoanálisis. Hay un montón de vertientes donde vos estás hablando con otro y te dice, ¿y vos eso desde dónde lo decís? Ujú. ¿No? Sí. Porque acá en esta línea del seminario tal, dice tal cosa, ¿no? No podemos hacer una lectura religiosa de esa manera, hablando con otros discursos y con otras prácticas. Por eso tratamos de utilizar palabras que tengan un grado de neutralidad importante, pero ninguna palabra es neutra. Ninguna. En ningún campo, ¿no? Porque si yo digo designar qué delito cometió este sujeto y el juez me va a querer matar, porque el único que puede decir eso es él. Porque el delito es una tipificación de una conducta que está en el Código Penal. Y por más que yo diga, no, hizo tal cosa, y dice, no, usted no puede decir nada. Y no, bueno, discúlpeme, yo lo que pasa que... Entonces es un campo de precisión. Pero es un campo de precisión en el que, sin embargo, te consultan, ¿no? ¿Pero por qué, Gaby? ¿Por Bueno, qué? Y porque, ¿Por digamos... qué pensás que te consultan? Y porque yo tengo incorporado ya en mi ADN el malentendido y el sobreentendido. No me No sea caliente. humilde, por eso no lo No, consultan. no, pero- Diga, ¿por qué cree que lo consultan? Yo te podría decir, y hablando un poco ahora en lo personal, que yo tengo solamente dos virtudes. Una, hablar apto para todo público. Y eso me parece que facilita que el otro quiera hablar con vos o quiera tu asesoramiento. Y lo otro, que yo conecto cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Por ejemplo, no. Y por ejemplo te diría el psicoanálisis y esto.
Vos le decís a los analistas de esto y dicen, ¿y esto qué es? ¿Vos por qué te dedicas a esto? Qué raro que es esto. Los forenses te dicen, vos no sos de acá. ¿Sí? Entonces, sos extranjero en todos lados, claro, se podría decir. Sí, pero hay que leer la novela de Pérez Reverte, Sidi, donde el Sidi, que es el Cid, que estaba en la frontera, que a veces peleaba para los católicos, a veces peleaba por los musulmanes, se reconoce como un tipo de frontera. Cuando vos te reconoces como un tipo de frontera, o como diría el gran filósofo argentino César Luis Menotti, para entrar hay que saber salir, no hay tantos problemas, no hay tantas dificultades. No perdés tu identidad por hablar en otra lengua con otro, si sabés para qué hablas de eso y por qué hablas de eso. Bueno, bien, pero ¿por qué pensás que te siguen consultando? ¿Qué aporta esa mixtura? Porque, a ver... Es otra mirada, es otra posición, porque, por ejemplo, esto que yo te digo, es una forma de razonamiento, ¿no? En este sentido, el razonamiento, vamos a decir, del paradigma indiciario, donde el psicoanálisis o algo del psicoanálisis también se puede incluir, es el tema de la singularidad. Cuando vos en general lo que nosotros vemos en estos campos es la cuadratura del círculo, que no se puede salir de determinada forma de percibir las cosas o de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dando clases a un gran grupo de psicólogos que trabajan en el Poder Judicial de determinada provincia, me pidieron que dé un seminario sobre una determinada técnica, que ellos no manejan y que tampoco quieren manejar, ¿no? Pero bueno, sin embargo me pidieron que dé ese seminario y yo, sabiendo todo eso, igual lo di y los entusiasmé y los combiné para que se hagan cargo de alguna manera de esa cuestión. ¿Por qué? Porque eso no tiene los parámetros ni la validación de una pericia tradicional, pero se está pidiendo mucho por otro lado. Bueno, entonces yo lo que trato es eso todo el tiempo, ¿no? De aceptar las reglas del juego y al mismo tiempo decir, sí, pero me disculpas, voy a ponerlo así, no te molesta, ¿no? Giro un poco esto, un poquito nada más. Entonces, sí, de hecho... Esa manera yo creo que hace que el otro, vos le seas amable al otro, no es que le digas, no, usted no entiende nada. Sí, eso, pero vos al principio decías, bueno, hay protocolos, son buenos los protocolos, ¿no? Pero puede ser que ahí justamente la consulta viene ahí donde algo se sale de los protocolos. No necesariamente, porque es como cuando vos te consultan para... Está como algo. Dolina hoy, me dice a todo que no. No, está como cuando te consultan de una institución para que hagas algo como psicólogo. Psicólogo. Sin embargo, vos vas sin decirles, sin explicar el truco. Lo que haces tiene que ver con el psicoanálisis, no con la psicología. O sea, vos no les explicás el truco, vos haces el truco, ¿entendés? Entonces tiene que ver un poco con eso. Piden lo mismo de siempre. Y de alguna manera, yo digo, bueno, se puede hacer de otra forma. O esto no lo podemos hacer, vamos a hacer otra cosa. En el caso que en algún momento ya estaba hecho todo, pero yo te consulté sobre el final, me habían pedido algo y yo le dije al juez, no, esto no se puede hacer. Pero algo vamos a hacer, le dije. Fue mi única promesa. Y a partir de eso me tuve que abocar, un caso de una desaparición de 10 años atrás, me tuve que abocar a hacer algo, te diría, artesanal, porque no había ningún elemento. Sí, algo sin precedentes, además. No sé, sin precedentes, a lo mejor hay. El mundo es grande para decir sin precedentes, ¿no? Pero algo que de alguna manera no tenía datos para completar ningún protocolo, no había escena del crimen, ni cuerpo, ni nada. Bueno, y se hizo, y para mi sorpresa, me sigo sorprendiendo el día de hoy, cambia la carátula, me piden que vaya al juicio como testigo experto, tengo que viajar porque es en otra provincia, y condena a esta persona, al que se supone que es el autor, 18 años de prisión, por ese femicidio de cuerpo que nunca se encontró. Bueno, si no se hubiese dado ese resultado jurídico, para mí vale lo mismo, porque lo que yo pude probar ahí, que hay otras maneras de pensar y de presentar las cosas, aún en el ámbito jurídico. O sea que si vos argumentás y fundamentás, eso es lo importante.
el otro te puede entender y aceptar, ¿no? Sí, De sí. hecho, cada vez que le tomo ahora estoy terminando de tomar las defensas de monografía de los alumnos de este posgrado, yo digo, a mí no me importa lo que vos sabés, me importa cómo argumentar lo que escribiste, cómo lo sostenés. Después podemos discutir si esto está bien, si esto está mal. Me parece que si vos argumentás con cierta solidez las cosas, a mí me pasa mucho en este campo que la mayoría que se dedican a estos temas, sobre todo en el mundo europeo, tengo muchos colegas en diferentes países que conozco y algunos son amigos, sobre todo los españoles, son cognitivos conductuales. Y para ellos el psicoanálisis está al nivel del tarot. Esta es la realidad. Y me dicen, ¿por qué tenés una formación y te dedicas a esto? ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con esto? Entonces yo, mira, A, B, C, D y quizás E. Pero un lenguaje apto para todo público. Y me terminan entendiendo y me terminan aceptando lo que yo les digo. Sí, sí. Porque, digamos, me parece que siempre hay una manera de poder argumentar. Porque cuando hablamos solamente entre nosotros, está bárbaro. Pero, ¿qué pasa cuando hablas en un auditorio donde los autores que vos tomás como referencia, para ellos no existen? ¿Cómo presentás eso? ¿Cómo lo sostenés? Porque lo dijo este o lo dijo el otro. No, tenés que dar una lógica, una argumentación. Y en ese punto yo creo que se hace un poco la diferencia. O se intenta hacer la diferencia. Sí, bueno, vos venís en esa interlocución de frontera desde hace ya muchos años. Y ponele 20 y pico. Sí, y por ahí. de hecho en el programa de formación de posgrado en la UBA, bueno, no solo psicólogos, no solo psicoanalistas. No, está abierto a trabajadores sociales, a médicos, abogados también ha también, tenido ¿no? abogados. Sí. Y la formación es muy diferente a la habitual, porque tenés la historia de estos temas, su fundamento, para qué sirve. Después tenés clases de medicina legal, clases de criminalística, ¿no? De todo lo que hablábamos antes, de metodología de la investigación en el campo penal y la metodología de investigación desde el aspecto que vienen trabajando Gabriel y Oscar desde hace muchos años. Temas de victimología para la investigación y temas de comportamiento psicogeográfico. O sea, que cómo nos movemos, por dónde nos movemos, tiene una razón. Y esto para las investigaciones es muy importante. O sea, fíjense que son temas que en general no están en nuestras formaciones. Y para que alguien trabaje de esto, que tampoco es el psicólogo forense clásico, no lo es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Sí. Si querés, es un psicólogo forense en función investigativa, necesita otra formación. Y es más, tenés que renunciar a aplicar diagnósticos, cosa que es la viga maestra de la transformación. No se aplican diagnósticos acá, porque lo único que hacen es desviarte. Sí, aparte el diagnóstico, claro, poca validez tiene a la hora de situar lo que tiene que ver con la intencionalidad, con el libre albedrío. Y puede ser un espejismo, te puede parecer que es una cosa y en realidad tiene que ver con otra. O sea, por eso digo, es todo un tema que merece otro tipo de formación y yo estoy contento porque, digamos, he hecho algo en este tema, he podido ponerlo en valor en el ámbito universitario, ya con un formato de posgrado, y veremos el porvenir cómo sigue. Y Luis, ¿nos puede decir alguna, si es posible, ¿no? Ya vamos terminando con la entrevista, pero que eso nos va a permitir quizás dar pie un poco a algo que va a seguir en el programa. ¿Lo serial es un término descriptivo o dice algo más? No, es un término que está en toda la condición humana, ¿no? Porque, digamos, los que tenemos... Somos todos seriales. Entre comillas, la suerte de ser neurótico, tenemos unas series espantosas, ¿no? O sea, somos muy requete seriales. Ahora, la serialidad se empieza a leer como tal en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? En esto del continuará. Precisamente lo que se toma como analogía para hablar del delincuente serial, esto lo hace uno de los agentes del FBI, se basaba en esas series que aparecían al final de las películas en el cine que dice continuará, y entonces en eso, como estos crímenes iban a continuar porque tenían una motivación muy enigmática, les pone seriales, ¿sí? Entonces, hoy la serialidad
yo te diría, está en toda la condición humana, en los delitos también, pero los que más se enfocan en este tipo de estudios son los homicidios, femicidios, los delitos contra la integridad sexual, su combinación, los incendios, pero también hay robos de bancos seriales, entraderas, hay series de todo tipo. Estafadores seriales. También, pero esto yo te diría que son las cuestiones, vamos a decir, más importantes. Más visibilizadas, quizás. Y más fascinantes también para la gente. Y un campo que todavía necesita desarrollarse es la aplicación de esto. Yo estoy trabajando de esto hace tiempo, pero de una manera muy continuada, de esto en los delitos sexuales online, que es otro mundo. ¿Puedes decir algo? Sí, que en realidad lo que te podría decir que Internet tiene un montón o la web tiene un montón de cosas fantásticas, pero ha permitido el despliegue de fantasías de todo tipo debido al anonimato, a poder ser otro, a todo el contenido de imágenes visuales. Entonces, digamos, muchas cuestiones que antes necesitaban hacerse en lo presencial, ahora en lo virtual se pueden hacer, difundir. Entonces la cantidad de puestas en acto de fantasías perversas es descomunal. Sí, es notable. Sí. Notable. Bueno, ya que te hemos invitado a que te quedes a la segunda parte del programa, porque vamos a tener ocasión de ir retomando estos temas, y vamos a ir a una tanda. Y bueno, antes de ir a la tanda, ¿querés decir agregar algo más a modo de cierre de la entrevista en relación a lo que fuimos hablando? Sí, lo que quisiera decir son dos cuestiones, una más conceptual y otra más fáctica. La conceptual es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Miller, de que no hay nada más humano que el crimen, aún el más espantoso, está dentro de lo humano. Generalmente estamos acostumbrados a decir que humano, refiriéndonos a lo mejor de la condición humana, pero el crimen, la violencia es una cosa, la depredación es una cosa, pero el crimen es exclusivamente humano. Y lo otro, que lamentablemente, por lo menos acá en Argentina, en otros lugares supongo que también, está muy desbalanceado el tema criminal, se la pasa de que nadie tiene la culpa de nada a que el sistema punitivo debe ser absolutamente severo. Y en realidad la investigación siempre va a ser fallida, por más que haya protocolos, tecnologías, formas de pensar diferente, mientras no haya una cuestión entre lo interinstitucional, la tríada multi-inter-transdisciplina, y un tema que es muy difícil en Argentina, porque no está en nuestro ADN, que es el trabajo en equipo. Mientras esas cosas no se solucionan, todo lo demás va a ir a saco roto. Sí, sí, es como un colador, pero con agujeros muy grandes. Entonces, ponele, como dicen ahora. Bueno, vamos a ir a una pausa, y a la vuelta vamos a comunicarnos con Rubén Goldberg para seguir con El Rincón de los Libreros, y nos va a hablar de la novela policial en Córdoba. ¿Y alguna referencia a la novela Magnetizado de Carlos Busquet, que acaba de morir? Bien, bueno, volvemos en un ratito. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Rubén Goldberg está con nosotros ya. Ya está, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andás, querido Rubén? Bien, muy bien, acá estamos. Bien, estamos bien en este viernes. No sé si has escuchado el programa, estamos con Luis Di Santo, que nos estuvo hablando de algunos casos policiales bastante resonados. Y bueno, ¿y qué nos traes vos hoy, Rubén? Y voy a hablar de libros, como corresponde, ¿no es cierto? Como un buen librero. ¿Qué tal, Rubén? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Y me animo a recomendar un escritor que lamentablemente falleció el año pasado, que es Carlos Busquet, ¿no?
es un chaqueño, era un chaqueño, tuve la suerte de conocerlo porque cuando estudiaba en Córdoba pasaba por la librería y intercambiábamos opiniones sobre libros, y escribió 2 libros fundamentales él, ¿no? Uno que se llama Bajo este sol tremendo, que lo recomiendo, si no lo han leído, que le echen que lo tengan, que lo busquen y que lo lean, ¿no? Pero y ya dentro del tema que ustedes trataban, está otra novela, que no sé si llamarle novela, si llamarle crónica, si llamarle reportaje, porque escapa a todo su calificativo, y que se llama Magnetizado. Ajá. La tengo delante mío, en la novela. Bueno, y es una historia, viste, de un asesino serial que no sabía por qué y que lo llevaba a cometer crímenes de taxistas. Ajá. Y entonces... Sí. Y Busquet, entonces, que este hombre lo fue detenido y estaba en la cárcel, ya en el hospicio, y Busquet lo buscó y lo entrevistó. Lo primero que seguro que te va a venir en la mente es Sangre Fría de Capote. No tiene nada que ver con esa novela de Capote, con esa ficción o no ficción de Capote. Esto es otra cosa y es difícil calificarla como qué género es, ¿no? Pero tan difícil como el caso, ¿no? Perdón, no te escuché. Que es tan difícil de definir como el personaje de Ricardo, ¿no? Exactamente, porque el personaje tampoco sabe por qué hacía eso, lo tiene claro por qué lo hacía. Y Busquet por eso hace una entrevista que no es entrevista y que tampoco es crónica, y que es un tipo de literatura que escapa, fíjate, tan escapa que acá en Córdoba un grupo de psicoanalistas hizo un seminario sobre esta novela, yo le digo novela porque es lo que te sale más rápido, ¿no? Pero que no es novela, ¿no? Que es hablamos de Magnetizado, para analizar el personaje. ¿Recordás quiénes eran? No, era un grupo acá del grupo del Litoral, el grupo de psicoanalistas de Córdoba, ¿viste? Que tienen que tienen una presencia muy fuerte, y bueno, y tomaron este libro para analizar al personaje, sobre todo al personaje, ¿no? Que es un personaje muy especial. Hay que entrar en la novela de Magnetizado para ver qué pasaba en la cabeza de ese hombre, ¿no? Creo que él tampoco lo sabía. La conclusión que yo saco leyendo el libro, que tampoco lo sabía por qué había cometido los crímenes, ¿no? No lo tenía claro. Por eso es diferente lo de A Sangre Fría, que es otra cosa. Y Rubén, ¿y hay una tradición de novela policial en Córdoba? Hay una buena tradición, te diría, me salen rápido 3 o 4 escritores, te diría Daniel Teobaldi es uno, López es el otro, hay un chico Llamosa que es de Río Cuarto también, que tiene una serie con un inspector, y durante la Feria del Libro siempre se hace un encuentro del policial negro en Córdoba, ¿no? Y con la presencia de varios escritores, bueno, este año fue la excepción en la manera de tratar el tema, ¿no? ¿Y este policial negro cordobés tiene alguna característica en particular, digamos? Te diría, no se nutre de todo lo cordobés propiamente dicho. No está el crimen del Fernet, no está. No está escrito todavía. Está, pero no sabemos si no está escrito, ¿eh? No sabemos. Puede ser que alguien lo esté escribiendo, ¿no? Puede ser que en este momento alguien lo esté escribiendo, lo esté elaborando, ¿no? Es factible que aparezca, es factible que aparezca. No, con las características de la novela policial clásica, te diría, ¿no? Los escenarios son escenarios universales. Algunos transcurren en Córdoba, otros transcurren en otro escenario, ¿no? Pero son con una mirada, ya me van a decir algo, seguro que me van a acusar de cordobesismo, con una mirada cordobesa. ¿Y cómo sería esa mirada cordobesa? Eso ya en el aspecto criminal, ¿cómo sería? Sí, el arma, que sería el Fernet. Claro. Pero está bien, pero lo que me quiero como ustedes han sacado el tema, me parecía interesante que vieran estos 2 libros de Carlos Busquet, El Magnetizado, que es la historia de un asesino serial, y el otro libro que se llama Bajo este sol tremendo, que es una novela estupenda, maravillosa novela,
que llegó a ser el finalista del premio Larralde, que es uno de los premios más importantes de la literatura española, ¿no? Te va a hablar Luis Di Santo, nuestro invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? Hola Luis, buenas noches. Hola Luis. Lo interesante de Magnetizado es que sí. Cuando le preguntan a Busquets por el título, sí. Él dice que un poco se lo había sugerido la editorial, pero que hay una escena que cuenta Melonio después del primer crimen, cuando él va a comer a un restaurante, a comerse uno de sus platos favoritos, y que el mismo Melonio dice: sentía mis manos como magnetizadas, como que se me pegaban los cubiertos, y en un segundo momento se da cuenta que en realidad Magnetizado era ensangrentado, porque tenía las manos llenas de sangre, y hasta tal punto quedó borrado algo de su subjetividad en el acto, que recién se dio cuenta cuando se sentó en el restaurante y le iban a servir que tenía las manos llenas de sangre. No se limpió. No se limpió. No. Por eso Magnetizado tiene que ver con ensangrentado, y de alguna manera Busquets decía que también había quedado magnetizado por el encuentro con este sujeto. Claro, porque toda esa conversación que tiene Busquets con el personaje es muy extraña, ¿viste? Hay una situación particular en esos encuentros, que por eso escapa. Por eso yo digo que sale de cómo podemos calificarlo, ¿viste? Porque él hace las grabaciones, lo entrevista, y después toma mucha información de los diarios de ese momento, y entonces por eso digo yo que es un texto raro, ¿no? No es un texto clásico dentro de un reportaje al estilo de una crónica. Por eso digo, a mí me parece que es algo novedoso, casi me animaría a decir, ¿no? Me parece que es como un transgénero. Está bien, sí. Porque es todo muy perturbador lo que ocurre. ¿Cómo es lo del transgénero? Diferentes géneros. Y porque salta de los claro, salta de una frontera a otra, ¿sí? Por eso te digo, porque lo que ocurre ahí, porque te lleva al lector a caminar por un escenario que lo complica también al lector, porque es muy perturbador, te diría, para una palabra que se usa también mucho para calificar esta novela. Es perturbadora, sí, es muy perturbadora, ¿no? Perturbadora y paradójicamente de una profunda humanidad. Efectivamente, sí, porque de golpe también hay algo que te lleva a intentar, mira, es difícil, intentar al asesino, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso, no? Después tampoco sabe por qué lo hace, ¿eh? Ajá. Después voy a, si el problema queda tiempo a leer unas pequeñas líneas, ¿no? que plantea, digamos, el entrevistado, ¿no? Que realmente cuando uno escucha, no escucha un asesino por naturaleza, digamos, ¿no? Efectivamente. Ya ustedes lo podían calificar por allá por otros roles que tienen. Te diría que es como una personalidad psicopática, ¿no? El personaje, ¿eh? Tiene un trastorno, evidentemente, ¿no? No sé si paranoia o qué es lo que es, pero es un delirante total, ¿no? Es difícil clasificar un sujeto así, ¿no? Pero una colega psiquiatra que lo trató mediante el programa Prisma, cuando todavía él estaba en el Borda, le contó... Te escucho mal, lamentablemente. Le contó que... Decía, ya tengo pensado lo que voy a hacer cuando voy a salir. Y entonces la doctora dice, ¿y qué vas a hacer? Voy a matar ovejas. Bueno, podemos decir que en cierto sentido, hasta hace unos años era un progreso. Esto de matar animales en vez de matar seres humanos. Hoy es más difícil de sostenerlo. Pero, y Carlos, y Melonio, lo interesante, para pensar desde otra perspectiva, es que si hubiese sido declarado imputable, ya estaría libre, pero como fue declarado inimputable, es prácticamente uno de los presos más antiguos después de Robledo Puig de Argentina, está en el año 84. Sí. Es interesante, digamos, este testimonio que da Luis, y compararlo con otro testimonio que le da a Busquets, ¿no? Le dice, respecto a esto, bueno, qué esperanzas tiene.
y dice algo que conmueve, ¿no? Dice, la única expectativa que tengo, la única deuda trascendental es ser una persona. Yo fui una cucaracha, y después un monstruo, y después un preso. Me gustaría ser una persona, o sea, no ocultar lo que fui, pero ser una persona común. Cuanto más pueda desaparecer entre la gente, mejor. Esa deuda pendiente de ser uno más, perdido en el montón. Sumás todo eso y podés estar en presencia de alguno de los textos de Kafka, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Sí, impresionante, sí. Sí, por eso me animé cuando sabía del tema a llevarlos, que hablamos de Carlos Busquet, ¿no? Que lamentablemente falleció el año pasado y yo creo que había posibilidades de que desarrollara otra gran novela. No sé si la tenía escrita, no me animo, porque él había estado en Córdoba un tiempito antes y algo me había dicho, pero tampoco tengo la confirmación que haya otro escrito dando vuelta de él por ahí, ¿no? ¿Y de la primera novela, nos podés decir algo? Bajo este sol tremendo, sí, es una novela de también de mucha violencia, ¿no? Es de mucha violencia, una novela también oscura, te diría, porque plantean un territorio con casi te diría, el realismo sucio, por ese lado, va la novela Bajo este sol tremendo, para darte una síntesis muy rápida, ¿no? Perfecto. Hay mucha sordidez, ¿no? Y hay mucha violencia, Bueno, Rubén, te agradecemos mucho, como siempre, la presencia en el programa. Y bueno, y tenemos dos recomendaciones, digamos, muy interesantes. Personalmente no leí la primera, pero sí la segunda. Y realmente es más que una lectura, es una experiencia pasar por esas letras. Está bien. Bueno, me alegro poder colaborar con un poco, pero bueno, veremos si podemos en otras charlas profundizar un poco más con algunas cosas interesantes de la literatura. Siempre te dejo un espacio. Como siempre digo, para cada lector hay un libro y hay un libro para cada lector. Bueno, y te contamos, Rubén, que tomamos tu propuesta y estamos organizando para el último programa del año, que va a ser el 17 de diciembre, el esperado encuentro de los libreros. Así que fantástico. Vamos agendando. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Pero quiero aprovechar y también, ya que hablamos de los libreros, ha fallecido un gran librero tucumano, que era conocido como el Griego, que también es uno de los próceres, como yo digo, de los libreros del interior del país. ¿Cómo es su nombre? Es que yo lo tengo, si vos me preguntás el nombre no lo tengo, me lo tengo tan negado que para mí era el Griego. Bueno, nada más que esto. El Griego. El Griego. Alguien de Tucumán te puede dar precisiones más precisas. Lo vamos a investigar. Me voy a equivocar con el nombre seguro, porque me ha impactado porque la información la tengo de hoy. Bueno. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto ya para el encuentro. Cuando ustedes quieran, estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, Rubén. Un abrazo para todos ahí ustedes. Y vamos ahora a pasar a... En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Hola, buenas noches de vuelta. Buenas noches, y digo buenas noches a pesar de un tema tan tremendo, tan duro. Pero inspirada por ese tema, me pareció que estaría bueno dedicar la agenda cultural a una disciplina de la que no hablamos mucho hasta ahora, la fotografía. La fotografía que, por lo que entiendo, hace parte de la criminalística. Es parte también, es parte también integrante. Y por eso quería aprovechar para hablar de una artista que se llama Rosana Simonazzi, que tiene una serie de fotos que se llaman Reconstrucción. Toda una serie de fotos en las cuales ella reconstruye, a modo de autorretrato, casos que involucran la muerte de mujeres.
y de los cuales existen registros fotográficos que son de libre acceso, de dominio público, ¿no? Y ella lo que hace, de hecho esa obra está disponible en internet, la pueden encontrar en su página, imprime esas reconstrucciones, ¿no? de la escena del crimen, y bueno, todo lo que ella puede encontrar, ¿no? de ese registro, las imprime digamos a tamaño real, y bueno, las muestras que hace sobre esa serie son bastante impresionantes, y bueno, nada, es una serie que ella hace en el 2012, 2013. No sé si a mí me hacía eco con toda una serie de asesinatos de mujeres no resueltos, ¿no? Que son los de Ciudad Juárez, que bueno. Y también quería aprovechar para hablar de otras y otros fotógrafos. Amaya, sí. Después vamos a compartir, ¿no? Parte de ese material. Obviamente vamos a redes. compartir ese material, la página, obviamente tiene también redes en las cuales pueden ver todo ese trabajo que la verdad es muy, muy impresionante. De hecho, ese trabajo creo que en un primer momento también fue un trabajo de puramente autorretrato, donde ella, más allá de registros fotográficos de casos reales, ella se fotografiaba en situaciones de muerte, ¿no? Pero bueno, también quisiera aprovechar, ya que estamos hablando de fotografía, para hablar de otra fotógrafa que trabaja, bueno, que hace fotografía, también hace cine, documental, etcétera, y tiene una serie llamada Pacientes. ¿Qué decirles? Creo que prefiero que la escuchen y después lo hablamos. Ella se llama Karin Idelson. Y escuchemos qué tiene para decirnos sobre esa serie Paciente, que fue expuesta en el Malva en una muestra colectiva llamada Terapia. Recorriendo la exposición vi dos grandes grupos de obras, algunas que quizás piensan el tema de la terapia más transversalmente, desde los sueños, desde las pesadillas, desde la oscuridad, desde la historia del psicoanálisis en Argentina, y otras como la mía, que está mirando el tema literalmente, ¿no? Casi sin metáfora. Yo fotografié consultorios psicoanalíticos y estas obras que entran más transversalmente al tema, obviamente siento que enriquecen y expanden, ¿no? la idea que podemos tener sobre la terapia y el psicoanálisis. Fue una sorpresa encontrarme también con otros artistas y otras artistas pensando el tema, que nunca me pareció como grandilocuente, ¿no? Por lo menos desde mi mirada, que lo que estaba haciendo era pensar y observar un consultorio, que son muchas veces espacios alquilados por hora, mirando tabúes y conflictos muy privados, miserias muy internas, diálogos entre anónimos, como que si lo pensás no hay nada muy extraordinario, y que, bueno, ya me meto en el trabajo, pero justo mis fotos, todo lo que puede estar pasando no está en la imagen, ¿no? Y empezó, de hecho, en el espacio de la terapia, y siempre para mí son como muy indelebles esos momentos, por lo menos en mi trabajo fotográfico, donde macero un tema y hago esa primera imagen, ¿no? Que es como pasar de la cabeza a la materia y ver qué pasa, con qué me encuentro, cuál es el correlato, y esa primera imagen para ver cómo se encarnaba esa sospecha que tenía, que me llevó a hacer esta obra, fue mi propio diván, y mi propio consultorio, así que fue como de la mano del alta también, después de todos estos años, así que es como un cierre muy particular y creo que muy atípico de cerrar un ciclo de terapia haciendo obras sobre la terapia y viéndola expuesta en este museo como artista. Bueno, Karin Idelson, hacía tiempo que quería compartir este trabajo, muy lindo, quería proponerlo al programa y para que lo escuchen nuestros oyentes y nuestras oyentes. Me parece que es un muy buen ejemplo. Una sobreviviente del diván. Una sobreviviente del diván y que hizo de ello una obra artística maravillosa que estuvo expuesta en el Malva.
Pueden encontrar, de hecho, material también en internet, lo compartiremos. Y bueno, decir que es una fotógrafa, está en el Museo de Arte Moderno, en Recoleta, Fondo Nacional de las Artes, estuvo afuera también con películas. Pueden encontrar mucho material en internet sobre ella y bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Como punto de partida de un lugar donde ella hablaba mucho de lo artístico, bueno, empezar a fotografiar ese espacio. Bien. Luis, vos querías acotar algo, querías comentar algo, sí. Sí, a propósito de la fotografía, me acordé de un libro que está en inglés solamente, escrito por un tal Thomas Bond, con prefacio de Slavoj Zizek, que se llama Lacan at the Scene, o sea, Lacan en la escena. Ese libro es interesante porque Bond, que es un fotógrafo y un esteticista, hasta donde yo lo sé, no es un psicoanalista, tomó fotos de escenas del crimen de la década del 40 y del 50 y las dividió en escenas perversas, neuróticas y psicóticas. Entonces toma ciertos lineamientos del psicoanálisis, sobre todo la vertiente de Lacan, el tema del detalle y demás, para poder calificar esas escenas de esa manera. No creo que sea una nueva tipología criminal, pero es un ejercicio estético, como ejercicio estético, conceptual, sí. Aparte de ver esto de tender puentes entre cosas que aparentemente no tienen vínculo, ¿no? Sí. ¿Podés repetir el autor Lacan y el at the scene, o sea, sí. Lacan en la escena, no está traducido al español. Thomas Bond es el autor. Bien. Sí, otro artista que está en la frontera también, ¿no? Otro viaje a la frontera. Parece que en las fronteras hay mucha gente, ¿no? Están abarrotadas últimamente. Sí. Bueno, ¿y qué más tenemos en el campo de la fotografía, Maya? En el campo de la fotografía quería hablar de una persona, amigo de la casa, llamado Claudio Espirito. También, otra frontera entre el psicoanálisis y la fotografía que me gustaría que escuchemos. Vamos con Claudio Espirito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Espirito, bueno, soy fotógrafo, tengo varias gamas dentro de la fotografía, varias cosas que me gustan la fotografía abstracta y fotografía conceptual, obviamente la fotografía blanco y negro, la fotografía con formas geométricas, bueno, he hecho books, he hecho exposiciones de fotografías, en fotorrevista, en varios lugares, bueno, también en el Facebook, he participado en muchos eventos. Y bueno, también estoy en el Instagram. Habitualmente hago ese tipo de fotografía que es lo que más me atrae mucho lo que es el tipo de fotografía con luz y sombra, y la fotografía así donde uno puede dar un concepto o dar una idea a través de la fotografía, a través de la imagen, que es básicamente para mí lo más placentero, que una imagen diga las cosas sin palabras. También hago fotografía testimonial, como bueno, he hecho en algunas marchas, que no participo en todas, participo en las que me parecen más pertinentes. Ese sábado pasado estuve en los 30 años de la Marcha por el Orgullo y bueno, he hecho una serie de fotografías, no he hecho muchas, pero he hecho algunas que me llamaron la atención. Más que nada, la buena onda que había en el lugar y lo que más me llamó la atención y me dio cierta tranquilidad es ver muchos pibes, muchas pibas, muchos pibes, les adolescentes, había muchísimos expresando sus derechos y una ampliación de derechos que bueno, augura un futuro más próspero de nosotros como adolescentes y donde bueno, hay una integración posible. Y eso, bueno, me gustó plasmarlo en fotografía, que fue lo que he hecho este último sábado. Así que, bueno, les mando un abrazo y saludos, si quieren síganme. Hasta luego. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo al Chespi, Claudio Espirito. Y subiremos a nuestras redes el link a Instagram. Hay un montón de fotos re interesantes, mucho trabajo sobre la geometría, lo urbano, la línea, pero bueno, las etnias también, porque tiene un desarrollo muy importante de fotografías de distintas etnias, de distintas regiones del planeta, sí.
sí, muy interesante. Y bueno, y no queríamos dejar de mencionar que la semana pasada estuvo en la marcha, los 30 años de la marcha del orgullo gay, del orgullo. Así que bueno, le mandamos efectivamente un saludo y nos vamos hacia la sala de cine. Bueno, pero antes de ir a la sala de cine, porque había quedado ahí pendiente el nombre de quien había nombrado recién Rubén, este librero más conocido como el Griego, pero estábamos hablando de Miguel Frangoulis, el Griego, que, bueno, aprovechamos también para hacer un pequeño homenaje en nombre de Rubén, que lo mencionó. Y bueno, sí, vamos entonces ahora a nuestra sala de cine a continuación. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Walter. Muy buenas noches, Walter. Bueno, y antes de ir directo a lo del cine, que hoy vamos a hablar un poquito de cine negro y para introducir un poco el concepto o algunos directores, y aprovechando que está acá la compañera Amaya al lado mío, el otro día chiquito nada más fui a ver la anteúltima obra de Tenconi Blanco, o sea, la última puesta, digamos, la anteúltima, fue el sábado, terminó el 7, que se llama Las Cautivas, y lo menciono no solo por la calidad de la obra, ¿no? Autor también de La Vida Extraordinaria, en su momento en Timbre 4, y por las dos actrices, increíble, ¿no? Lorena Vega y Laura Paredes, que había estado en Petróleo también, bueno, como Amaya sabe que me gusta mucho el teatro también, pero terminó esa obra, que todo el mundo emocionado, con un lleno completo, como forma parte de una serie de obras que se van a seguir dando el año que viene. Y interesante, bueno, estábamos hablando recién acá de La Mujer, está protagonizada por dos mujeres, y nada, una pequeña mención, hay en la página oficial del complejo teatral, hay una mención ahí, no sé, tal vez un poquito polémica, ¿no? En relación a se habla de como si la obra reflejara alguna cuestión respecto a como una política cultural francesa acá, ¿no? Porteña, que, bueno, está bien, puede ser, en parte, qué sé yo, la aduana que había armado Borges en su momento, podríamos decir así, y algo así como negar el indigenismo, no sé qué cosa. Puede ser una lectura, pero me parece que la lectura del cuento de Borges, Historia del Guerrero y la Cautiva, y la película de Kosarinsky, de Guerreros y Cautivas, no sé si es exactamente, digamos, la misma posición respecto a la cultura francesa, qué sé yo. Hay sí unas alusiones en la película de Kosarinsky, hay unas prostitutas ahí que vienen de la mano de ¿no? Pero sí, también es cierto que la francesa, Gabriela Toscano, que es capturada por los indígenas, ¿no es cierto?, es recuperada por la esposa del coronel Garay, que es Lupi, que es una francesa, dicho de otra manera, ¿no? Sí, bueno, sí. Una cosa así. Pero más que nada la mención, Amaya por ahí quiere decir algo. No, ¿y usted sabe quién está en línea? ¿Quién está? O sea, desde sí. Con un charango y una quena debe estar. Así es. A ver, ¿puede ser? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura Salinas. ¿Cómo les va? Bien. Excelente programa. ¿Desde dónde nos está escuchando? Estoy en una ciudad hermosa, bella, que muchos conocen, pero no tanto visitan, se llama Purmamarca. Disfrutando Purmamarca acá en Jujuy. Muy contenta. Lindo, qué lindo. ¿Cómo viaja el equipo de Pulsión de Radio? Bueno, algunos, ¿eh? Sí, todos, nos vamos turnando. Bueno, bien, bienvenida a esta sala de cine. Acá está nuestro compañero Walter Molnar, que acaba, de hacer una presentación y un comentario sobre esta maravillosa obra de Borges. Y bueno, íbamos
para el lado, retomando lo que estuvimos viendo en la primera parte del programa, cine negro. Sí. Sí, la obra, bueno, como para quedó. No, solo para redondear la idea, porque da la casualidad que habíamos hablado de la película de Kosarinsky para introducir ese tema, ¿no? Y la obra de Las cautivas hace de vuelta referencia un poco a ese cuento, ¿no? A esa literatura, viniendo de Tenconi y Blanco, no de extrañar que haga tanta referencia a la literatura, me parece que lo que toma es ese cuento como punto de partida con otra lectura, ¿no? Son dos mujeres, también es una historia de amor. Está bueno eso, ¿no? Justo el sábado que había sido la Marcha del Orgullo, una historia de amor entre dos mujeres, una india, ¿no es cierto? Y una francesa, ¿verdad? Que está ahí recuperada. Y es muy impactante la actuación. Pero lo menciono porque también habíamos hablado curiosamente de la película de Kosarinsky, sí. Bueno, y su literatura, etcétera, ¿no? Bueno, Laura, no sé qué habías estado viendo hoy respecto a este tema que habíamos estado conversando previamente sobre el bueno, estábamos con el crimen, ¿no? Y al principio, bueno, algo mencionó Luis Di Santo, ya en relación al psicoanálisis, pero me parece importante que tanto Freud como Marx, como Nietzsche fueron llamados los maestros de la sospecha, ¿no? Entonces me parece que cine negro hoy nos ayuda a hacer el enlace, por lo menos en sala de cine, con la cuestión del crimen y del deseo criminal en los tiempos del Dios ha muerto, ¿no? Es decir, cómo este género se pone a investigar el deseo criminal, ¿no? Así que bueno, me parece interesante abrir un poco con eso, ¿no? La presentación hoy del cine negro. Ahí Luis quiere hacer un comentario, a ver. Sí, buenas Nuestro noches. especialista de hoy. Buenas noches. Siempre recuerdo una cosa que leí en un reportaje que le hicieron a Alfredo Alcón hace unos años. Estaba por hacer Edipo Rey en el San Martín, que finalmente no se puso en escena. Y en un momento él dice, bueno, de última es el primer policial de la historia, donde el detective y el asesino son la misma persona. Sí. Está bien. Sí, está bien. Bueno, claro. Bueno, corazón satánico. Sí. Es interesante, mira, ya que estamos hablando de esto, porque una de las características, bueno, habría que decir un poco muchas cosas, ¿no? El film llamado noir, así como una concesión, digamos, la palabra para ser un poquito más así ecuménico o enciclopedista, digamos, acá la versión francesa de la cosa, fue una jugadita de la editorial Gallimard que se les ocurrió nombrar a la novela negra americana de Hammett, de Chandler, etcétera, etcétera, como novela negra, ¿no? Allá por los años 40, cuando en realidad la literatura americana en ese momento había algunos nombres, ¿no? Propios, desde thriller, Joker o otro tipo de denominaciones. De todas maneras, bueno, la jugada fue bastante astuta, digamos, entonces... Un giro editorial, dice usted. Y bueno, sí, con eso se consiguió ponerle ese nombre, ¿no es cierto? Empezar a editar también esa serie de libros de la literatura americana. Y, digamos, habría que hacer una pequeña historia ahí de lo que era, bueno, después de la depresión, para nombrar rápidamente, bueno, hay que recordar, ¿no es cierto? En los 30, la Gran Depresión en Norteamérica, y después aparece ese periodo de los 30 a los 40, donde se intenta algún tipo ahí de recomposición, sin demasiado éxito, por supuesto, y automáticamente después viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces el cine de alguna manera va respondiendo a algunos de los acontecimientos que van sucediendo, tanto en Europa como en Norteamérica misma, ¿no? Pero, digamos, por ahí para introducir un poco el concepto. Y el contexto, ¿no? Sí, bueno, el contexto, hay varias cosas, ¿no? Que yo me había anotado algunas porque algunas son muy interesantes. Por ejemplo, la famosa ley Volstead de 1919, la que prohibía la venta de bebidas alcohólicas con más de 0,5 gramos, ¿no?
Y eso es del 19, y en el año 27 y en el 28 aparecen dos películas de Von Sternberg, que son La Ley de Lampa y Los Muelles de Nueva York. O sea, aparecían una serie de cosas que el cine también daba su respuesta a esa, ¿no? El enemigo público de Wellman y Scarface, o sea, La cara cortada, la primera, la de Howard Hawks, que son de los años 31 y 32. Curiosamente, digamos, para que no quede tan la gente identificada al gángster como si fuera el personaje que más se representaba en esas épocas de mayor corrupción, digamos, institucional y policial. Entonces anoté algunas frases, por ejemplo, el mismo Hayes, el famoso ¿no? inventor del código, decía: es indeseable darle demasiada importancia a los gángsters en la vida americana. Y Edgar Hoover, que fue el director del FBI para esa época, en el año 31, hacía los films que glorifican más a los delincuentes que a la policía, deben ser prohibidos. O sea, porque, bueno, evidentemente es interesante, ¿no es cierto?, el fenómeno del espectador que empieza a identificarse, bueno, primero con los gángsters, y después, bueno, por ejemplo, con la figura del detective. O sea, que ahí hay un pasaje de un cine que ya no se caracteriza solo como género, digamos, sino por algunas particularidades. Por ejemplo, en relación a lo que estábamos hablando recién, las motivaciones de los personajes por ahí son más importantes que la resolución del crimen, ¿no? Entonces empezamos con las grandes películas, hay antecedentes, pero la primera película, digamos, muy importante, que se considera como iniciadora de lo que es propiamente el cine negro, es El halcón maltés, ¿no? La película del 41 de John Huston. Y ahí aparecen... con Humphrey Bogart, claro, gran Spade, apuesto Humphrey Bogart. Exactamente. Y Philip Marlowe, ¿no? Chandler y cosas, ¿no? O sea, los dos grandes escritores de la novela negra y de los iniciadores del pulp, ¿no? Ahí sacó después Tarantino la película esta, Pulp Fiction. El pulp, que era el material ese, el papel así barato y descartable que editaban, digamos, en gran cantidad, que era como dirigido un poco a la clase baja americana, pero bueno, tenían gracias a eso acceso a escritores no tan bajos, precisamente, o sea, de la mejor literatura, ¿no? Así que ahí tenemos esas dos primeras películas, ¿no? En el medio de todo eso van pasando cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año 38 es la ocupación de los nazis de Austria. En el 41 el famoso ataque de Pearl Harbor. En ese mismo año 41 aparece el halcón maltés de John Huston. O sea, digamos, cómo se van sucediendo una serie de cosas. En el año 47 aparece el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? El cine negro empieza a mostrar una sociedad en absoluta descomposición, ¿no? Donde lo único que primaba era la inseguridad individual, el miedo a lo colectivo, etcétera, etcétera. Pero hay una orientación ahí, ¿no? Decías en el director del FBI, no sé en qué año ocurrió esto, de que estabas Hoover, contando, sí. De Hoover, tan interesante, Sí, me parece. sí, Pero hay una orientación ahí, ¿no? En relación a lo prohibido. A ver, cuéntenos qué fue lo que claro, pasó. ¿no? Esto debería estar prohibido, estos films que glorifican al criminal en lugar de a la policía. Sí. ¿No? Es decir, que un poco retomando el tema de hoy, ¿no? En qué medida para el psicoanálisis el crimen es algo muy interesante, entendido como un acto justamente del ser, de lo humano, ¿no? Como el centro central, podríamos decir, del ser humano, y en sus diferentes expresiones. Si bien hoy se evitó hablar de diagnósticos y de estructuras, pero podríamos decir que no es lo mismo en cada una de ellas, ¿no? Sí. Pero digo, entonces hay una orientación ahí, pareciera, porque al psicoanálisis le interesa el crimen y cómo un sujeto se constituye y surge a partir del crimen, ¿no? Desde la primera hora. Ahí sabes que te quería hacer un comentario Luis Di Santo. Sí. Sí. No sé si exactamente sobre lo que estabas diciendo, pero estaba pensando, a ver qué piensan ustedes que están hablando del tema del cine,
pero hay una parte de ese periodo que tiene que ver con las películas de juicios, ¿no? Donde precisamente en esto que vos comentabas de la cuestión de protección ante actividades antiamericanas, hay un film que a mí justo lo tomé hace poco para hacer un texto sobre el juicio por jurados sobre jurados, que es la primera versión de 12 hombres en pugna, ¿no? Que es del 57, 59 me parece. Pensando en esto que ustedes dicen, yo siempre lo vi de una manera este film, pero en función de lo que dicen ahora, pienso que quizás ese film también es una puesta en escena del fin de la persecución anticomunista en Estados Unidos, porque es un jurado que los 11 dan por cierto la culpabilidad de alguien que está condenado a un homicidio. Fíjate qué homicidio, Laura, aunque no lo nombra en la película, un parricidio. Un parricidio. Ajá. Y Henry Fonda, vestido de un blanco impecable, de lino, ya todo un símbolo, es el único que plantea una duda. Y a partir de eso se desarrolla toda la película revirtiendo el juicio. Pero como que todos pensaban de determinada manera, sin revisar mucho, y empieza a hacer pensar a todo el mundo. Me da la impresión que en esa película también se transmite algo también de este fin de época de la persecución a aquellos que eran considerados comunistas en los Estados Unidos, ¿no? Nada, disculpen el comentario, pero como cinéfilo también. Bienvenido el comentario. Sí, claro. Sí, vos fíjate que lo que siempre creo que el ejemplo, bueno, no es necesariamente un film de noir, sino de terror, pero en Psicosis, ¿no es cierto? Todos nos identificamos con Norman Bates. Está la famosa escena esa del lago donde el auto no se hunde, ¿no? Y permanece unos segundos ahí en la ciénaga y todos queremos empujar para que el auto se hunda, porque la película tiene que seguir. Entonces todos somos, claro, o sea, todos somos Norman Bates, ¿no es cierto? Y eso es lo que es una genialidad de Hitchcock, conseguir, digamos, que matar a la protagonista, ¿no es cierto? Llevar un tercio de la película y lograr que todos seamos el asesino que empuja el auto porque queremos que la película continúe, no nos importa la suerte. Que se trata de un matricidio, además, ¿no? Sí. Y es la película donde por primera vez, tomando lo que decía Laura, aparece al final un psiquiatra explicando por qué hizo lo que hizo. Sí. Un psiquiatra que parece Leon Ness, digamos. Sí, y que trabaja la teoría de Searles, que en esa época era la madre esquizofrenizante. Sí, hay algo, bueno, me gustó mucho cuando empezamos a hablar con, no sé si nos va a dar el tiempo, pero cuando empezamos a hablar con Walter, me evocó rápidamente la pasión de Ricardo Piglia, un autor al que quiero mucho, sobre las posiciones, ¿no? Que me parece que el cine negro hace esa investigación, las posiciones ambiguas del escritor, del detective, del policía y del criminal, ¿no? Él dice que el detective es un criminal porque necesita pensar como un criminal para que su acción sea eficaz. Claro. El policía, dice él, es el verdadero escritor, ¿no? Que dice que las crónicas policiales marcan un verdadero trabajo de invención de un relato, ¿no? Donde el hecho está perdido. Y él dice que el verdadero criminal es el escritor, ¿no? Que es capaz de calcular, imaginar y volver verosímiles infinitos crímenes perfectos, ¿no? Entonces digo, me parece interesante porque la novela, el cine negro, y la novela policial, ¿no? Me parece que hay un ida y vuelta ahí. Lo que muestra es la torpeza, ¿no? Del que persigue al criminal, desconociendo su propio deseo criminal, ¿no? Sí. Y hay una cosa, bueno, que básica, todavía no menciona, por ahí da para, bueno, por ahí retomaremos en otro programa, pero hay una cosa fundamental en el cine negro para que se entienda, que es la cuestión de lo arcaico, digamos, lo agrario en este caso, contra la anarquía, digamos, que significaría la civilización. O sea, siempre el personaje de las películas del cine negro se nota más en otro tipo de películas, como en Laura, de Otto Preminger, director que habría que hablar todo un programa, más o menos, ¿no? Le tomamos la palabra. Bueno, sí, una cosa increíble, ¿no? O sea, un tipo formado en Europa, ¿no? Con el teatro y con su padre y los amigos de su padre.
Y luego cuando llega a Estados Unidos hace una serie de películas increíbles. Laura es una de sus películas más conocidas, no solo, obviamente, pero en cuanto al género, a mí no me gusta mucho hablar de género, ustedes saben, pero bueno, vamos a tomarlo así. Pero que los hay. Bueno, y de alguna manera hay que no mencionarlo. Entonces, claro, no, porque si no caemos en la que Hitchcock hace películas de suspenso. Bueno, en algún programa ya dijimos que no vamos por ese lado. Pero en el caso por ejemplo, de Laura, bueno, ahí se introduce otra cosa. Por eso digo tantas cosas, pero no podemos hablar todas, pero la famosa femme fatal, ¿no? Mujer fatal. Y puntúa Walter esto de lo agrario, lo arcaico. Claro, porque los personajes siempre están, por ejemplo, en algún lugar del campo, ¿no? Aislados, en algún taller mecánico, o sea, no forman parte propiamente de la ciudad ni de la investigación criminal, al contrario, se desarrolla siempre hay un asesinato, o sea, siempre hay un crimen, ¿no? Y entonces está lo que representa eso arcaico, primitivo, y la anarquía de la ciudad. Sí, pero además esto que marcabas me parece que está bueno en la cuestión de la tensión institucional, ¿no? Entre el detective privado y el policía institucional, ¿no? Representante del Estado. Me parece que eso también marcaba. El detective es eso, ¿no? Es privado. O sea, el detective es privado. Es un tipo que tiene sus códigos, se maneja si vos ves en realidad todo este género de cine, la policía no corta ni pincha, por decirlo así, ni siquiera aparece como protagonista. No entiende. No, ni siquiera figura. O sea, las mejores películas de cine negro llega tarde. Hay un detective, hay un crimen, y después hay unos el detective privado es contratado por particulares, generalmente de clase alta, de mucha guita, para investigar un crimen. Generalmente es usado casi inclusive como cómplice, ¿no? Porque claro, Laura es genial. Demasiado cerca del criminal, ¿no? Acordémonos de esto. Laura empieza, el detective, ¿no? Se enamora de un cuadro, una voz en off, que aparece ahí Waldo, digamos que el supuesto ex amante, etcétera, y el tipo mira el cuadro, hay una voz que va relatando, y se enamora del cuadro, ¿no es cierto? O sea, empieza la película así. Bueno, después... Estoy viendo que está completa en YouTube, ¿eh? Se puede ver. Sí, claro. Por Laura está completa en YouTube. Laura, sí. Todos corriendo a ver Laura. Ahora, en un minuto, que en un minuto se nos convierte en Zapallo, Pulsión de Radio. Así que... Bueno, bien. Sí, bueno, excelente pero programa. Tenemos un minuto, ¿eh? Bueno, si tenemos un minuto chiquito, cortito, para hablar un poco de la Argentina, tenemos películas de lo que se podría considerar cine noir o cine negro en la Argentina. 3 de Christensen, ¿no? La muerte camina en la lluvia, con Olga Zubarry y Guillermo Battaglia. No abras nunca esa puerta, y Si muero antes de despertar, son adaptaciones de William. Qué bueno, Walter, qué buenas recomendaciones. Adaptaciones de William Irish, de una película de Daniel Tiner del año 52 que se llama Deshonra, una película bastante importante, y a mí una que me fascina es Cuerpos Ardientes del 81 de Kasdan, con Catherine Turner y William Hart, una película ya de ese director genial que hizo la famosa El turista accidental. No sé si recordarán esa película, que trabaja Gina Davis, que es una de las dos de ¿cómo es esta? La famosa Thelma y Louise. No me acordaba de Thelma. Bueno, el último sprint impresionante a las corridas. Pero nos estamos yendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Luis Di Santo por acompañarnos. Un fuerte abrazo para Laura Salinas, a la distancia, Walter. Claro. Impresionante. Amaya, Diego, volvemos a encontrarnos el próximo viernes. Ahí va. A las 22 en